Escritura de un grimorio. El desarrollo o escritura de un grimorio es un proceso profundo, simbólico y ritual que combina conocimientos esotéricos, sabiduría espiritual, elementos mágicos, experiencias personales y conexiones con entidades o energías superiores. No es simplemente un libro de hechizos. Es un testimonio vivo del camino espiritual del practicante, un espejo del alma, un archivo de poder y un puente entre lo invisible y lo tangible. El grimorio, en su esencia más pura, es una extensión del mago, brujo, alquimista o ser espiritual que lo crea. No es meramente un libro físico, sino un receptáculo de conocimiento oculto, una herramienta de canalización, y una manifestación de la voluntad, la intención y la conciencia. Su creación comienza mucho antes de que se escriba la primera palabra. Nace en el deseo de explorar los misterios del universo y establecer una relación íntima con las fuerzas invisibles que rigen la realidad. Por tanto, el primer paso en el desarrollo de un grimorio es la consagración del propósito. ¿Para qué será escrito? Será un grimorio de luz, de sombras, de alquimia, de invocación, de sabiduría celestial o de autorrevelación. Este propósito será el pilar invisible que sostendrá todas las páginas y contenidos del libro. Una vez establecido el propósito, se procede a elegir el recipiente físico, que puede ser un libro encuadernado a mano, un manuscrito antiguo, un códice artesanal, o incluso hojas sueltas consagradas en un estuche sagrado. Lo importante no es lo costoso del objeto, sino su conexión simbólica con la misión espiritual del autor. Muchos practicantes eligen materiales naturales como cuero, pergamino, corteza, tela o papel reciclado de algodón, pues la conexión con los elementos fortalece la vibración del grimorio. El primer acto real de creación del grimorio es la consagración de sus páginas. Este es un ritual que puede hacerse con los 4 elementos. Se puede pasar el libro por el humo del incienso o resina, aire, rociarlo con agua bendita, lunar o solar, agua, marcarlo con cenizas o tierra sagrada, tierra, y finalmente exponerlo a la luz de una vela consagrada, fuego. A veces también se unta una gota de sangre, saliva, aceite esencial o perfume espiritual sobre la primera página como símbolo de unión con el espíritu del libro. Se invoca entonces a los guías, espíritus aliados, ancestros o deidades para que bendigan el proceso de escritura. La estructura interna del grimorio varía según la tradición, pero hay ciertos elementos comunes que suelen aparecer. Una página de dedicatoria o consagración, donde el autor escribe su intención y dedica el libro a las fuerzas que lo guían. Un índice o tabla de contenidos, que puede ser llenado al final. Un apartado de símbolos y códigos personales. Secciones temáticas. Correspondencias, hierbas, piedras, planetas, colores, hechizos, rituales, invocaciones, experiencias personales, sueños, canalizaciones, visiones, mapas astrales, etc. Un apartado oculto o sellado, reservado para conocimientos que solo deben leerse en estados alterados de conciencia. La escritura del grimorio no debe hacerse de manera apresurada ni sin conciencia. Cada entrada debe ser escrita en un estado de conexión espiritual, meditación o inspiración profunda. Puede escribirse a mano con tinta especial, como tinta roja, negra o dorada, o incluso con pluma o cálamo. Algunos usan símbolos personales, alfabetos mágicos o idiomas creados, como el éterio, si estás trabajando uno, para proteger la información o para aumentar su vibración esotérica. Escribir en idioma simbólico no solo protege el contenido, sino que también lo convierte en un acto mágico en sí mismo. Es muy común que los grimorios estén vivos, es decir, que evolucionen con el tiempo. No están terminados nunca, sino que se nutren de nuevas revelaciones, experiencias, errores y triunfos. Escribir en ellos debe ser un acto sagrado. Se recomienda encender una vela, trazar un círculo de protección si se desea, y abrir el grimorio solo con las manos limpias o en momentos de quietud espiritual. Se puede recitar una frase de apertura antes de escribir, como si se tratara de abrir un portal. En cuanto al contenido, el grimorio puede contener hechizos y encantamientos, escritos con claridad, incluyendo ingredientes, fases lunares, pasos y resultados. Correspondencias mágicas, listados de colores, días, elementos, signos zodiacales y su relación con intenciones. Invocaciones y oraciones, dirigidas a deidades, ángeles, demonios, arquetipos, fuerzas naturales o el yo superior. Sigilos y sellos, dibujos simbólicos con poder que pueden ir acompañados de la intención con la que fueron creados. Diagramas y mandalas, como mapas espirituales o activadores de conciencia.
sueños y visiones, registrados como mensajes cifrados que luego pueden ser interpretados. Canalizaciones o escrituras automáticas, mensajes recibidos desde planos superiores o internos. Registros personales, reflexiones, estados del alma, experiencias místicas, revelaciones internas. Leyes, pactos, votos y principios, normas autoimpuestas para el camino espiritual. Conjuros prohibidos o sagrados. Si se considera incluir magia mayor o de alto riesgo, se deben encerrar bajo sello. La relación con el grimorio es íntima. Debe guardarse en un lugar especial, envuelto en telas sagradas o dentro de un cofre. Se le puede hablar, cargar con piedras o hierbas, o dejarlo bajo la luz de la luna llena para limpiarlo. Hay quienes dicen que un grimorio bien hecho tiene conciencia propia, y que sus páginas vibran al contacto con ciertas energías. Por último, escribir en un grimorio es un acto de afirmación existencial. Uno se reconoce como canal de sabiduría, como tejedor del misterio, como alma que recuerda su origen. Cada palabra escrita resuena más allá del plano físico. Por eso, lo más importante no es lo bonito que se vea ni cuán antiguo parezca, sino la verdad, la energía y la intención con la que fue concebido. El inicio y desarrollo completo de un grimorio. Esta estructura es solo una guía base y está diseñada para ser flexible, viva y orgánica, permitiéndote adaptarla según tu camino espiritual, simbología personal, tradiciones o invocaciones específicas. Esta plantilla incluye secciones clave, el orden sugerido de escritura, consejos simbólicos y detalles energéticos para cada parte. Puedes desarrollarla en un solo grimorio o distribuirla en tomos, si el contenido es muy vasto. Plantilla extensa para un grimorio espiritual. Portada ritual. La primera página debe ser una obra de arte sagrado. Puede contener el nombre del grimorio, un símbolo personal de poder, como un sello, sigilo, escudo o logotipo espiritual, y la fecha de inicio de su escritura. El nombre del grimorio puede venir a ti por revelación, visión, sueños, o construirse con palabras en un idioma místico, como éterio o enochiano. Puede llevar un título como Codex Luxaria, Grimorio de las Verdades Eternas, Libro de la Luz Viviente o cualquier frase que sintetice su propósito vibracional. Aquí puedes colocar también una frase de poder que actúe como llave vibratoria al abrir el grimorio, como, que la palabra sea vehículo de verdad, y que la verdad sea llama eterna en estas páginas. Página de consagración. Esta sección es una invocación viva. Escribe un texto en el que consagres el grimorio a tus guías, a tus yoes superiores, al espíritu de la verdad, al logos, a la fuente o a las entidades que te asisten. Puedes hacer una oración, un decreto, o un canto que lo consagre como objeto sagrado. Ejemplo. Consagro este grimorio a la llama de Helionixar, al éter supremo que da forma a la luz y la palabra. Que cada línea sea verdad, y cada símbolo un puente al infinito. Incluye símbolos, sangre, aceite o perfume si es parte de tu práctica. Puedes trazar un círculo de protección alrededor de la hoja. Juramento del autor o pactos de pluma. Aquí escribirás tu declaración personal como autor del grimorio. Es el acto de firmar un pacto contigo mismo o con tu alma superior. Puedes incluir votos espirituales, principios éticos, compromisos mágicos y límites, por ejemplo, no escribiré bajo emociones negativas, o todo conocimiento aquí será probado en espíritu antes de ser transcrito. Este juramento sella tu vínculo con el grimorio como extensión viviente de ti. Tabla de contenidos, en blanco al principio. Deja varias páginas vacías para llenarlas a medida que el grimorio crece. Puedes numerar las páginas del libro, o usar sellos / símbolos como marcadores de secciones, en lugar de números. Glosario de símbolos y alfabeto mágico propio. Incluye tus sistemas simbólicos personales. Un alfabeto mágico, si usas uno creado por ti, como el éterio. Nombres simbólicos de los elementos, por ejemplo, Naeral para agua, Ignar para fuego. Significados de tus sigilos personales. Claves para interpretar tus propios sueños, colores, números o visiones. Este glosario es vital si deseas que el grimorio sea usado por otros iniciados en el futuro, o si deseas proteger parte del contenido codificándolo. Diccionario de correspondencias universales. Una tabla expandida con asociaciones mágicas para días de la semana, planetas y sus energías. Elementos y sus cualidades, direcciones y espíritus regentes. Piedras y cristales, con sus efectos y usos. Hierbas, raíces, flores y sus propiedades espirituales. Colores y su vibración energética. Números y su resonancia espiritual o cabalística.
letras y sonidos como puertas vibratorias. Rituales de apertura y cierre del grimorio. Un conjunto de gestos, palabras o movimientos que deben hacerse cada vez que el grimorio se abre para escribir, estudiar o invocar. También puedes incluir un encantamiento de cierre, o incluso un sello que debe ser tocado para cerrar energéticamente el libro tras cada uso. Invocaciones y decretos de luz o sombra, según el propósito del grimorio. Aquí puedes escribir las oraciones, mantras, himnos, cánticos o invocaciones que te conectan con las fuerzas con las que trabajas. Deidades, arquetipos, ángeles, demonios, elementales, guías interestelares, etc. Cada invocación puede ir acompañada de su símbolo, sello o glifo, y una descripción del ser o energía convocada, su nombre secreto, sus atributos, y cómo se manifiesta. Hechizos, rituales y trabajos de poder. Cada hechizo debe estar estructurado con nombre del hechizo, propósito, ingredientes y herramientas, día, hora, fase lunar y otras condiciones. Procedimiento paso a paso. Visualización sugerida. Frase de activación o encantamiento. Observaciones post-ritual, efectos, sueños, signos recibidos. Aquí puedes incluir hechizos de limpieza, protección, abundancia, amor, conexión con planos superiores, rituales de iniciación, de transformación, pactos espirituales, etc. Creación de sigilos y geometría sagrada. Incluye tu método para crear sigilos mágicos personales. Puedes detallar cómo reduces frases a símbolos, cómo los cargas, meditación, fuego, sexualidad sagrada, danza, etc. Y cómo los activas. Añade tus diseños, dibujos, mandalas, patrones de geometría sagrada, círculos mágicos, escudos de protección o puertas dimensionales canalizadas. Sección de sueños, visiones y canalizaciones. Este espacio es para registrar tus experiencias no físicas, sueños lúcidos y mensajes oníricos. Visiones durante rituales o meditación. Palabras, códigos o frases canalizadas. Mapas astrales, planos internos, seres vistos o invocados. Cada experiencia debe tener fecha, estado de conciencia, detalles y tu interpretación simbólica o emocional. Alquimia interior y transmutación. Una sección dedicada al trabajo interno. Aquí escribes tus procesos de transformación, tus sombras reconocidas, tus iniciaciones personales, tus ciclos de muerte y renacimiento, tus revelaciones sobre el alma. Puedes usar lenguaje poético o simbólico. Este espacio es íntimo y representa el laboratorio de tu alma. Biblioteca interna. Frases, aforismos y leyes eternas. Este es el archivo de sabiduría concentrada. Registra frases, fragmentos, pensamientos, códigos revelados, principios eternos, axiomas, leyes herméticas, principios espirituales y fórmulas del alma. Es un archivo mental y espiritual de tu gnosis personal o universal. Anexos místicos y extras. Aquí puedes incluir cartas o mensajes escritos desde planos superiores. Planos de templos internos o dimensiones canalizadas. Letras musicales o vibraciones sonoras reveladas. Poemas de poder, invocaciones artísticas, textos canalizados en lenguas sagradas. Instrucciones para futuros herederos del grimorio. Páginas vacías y selladas. Deja al menos 13 páginas vacías al final. Son espacios para ser llenados espontáneamente. Algunas pueden estar marcadas con sellos para que solo se usen en días especiales, bajo luna llena, o tras ciertas iniciaciones. Puedes escribir un hechizo para que solo tú o tus futuros yoes puedan leerlas, o usar un alfabeto secreto. Esta plantilla puede expandirse según tu camino. Cada sección debe escribirse con cuidado, presencia y respeto, como si las páginas mismas fueran puertas dimensionales. El grimorio no es solo un contenedor de información, es un templo portador de conciencia. Cuidarlo, escribir en él, leerlo, es un acto ritual. Te acompañará en los ciclos de tu vida mágica, y cuando estés listo, quizás lo dejarás para otro alma que seguirá el camino de la luz. El desarrollo de un grimorio sagrado representa mucho más que la mera creación de un libro de conocimiento oculto o espiritual. Es, en su esencia más profunda, un acto iniciático, un ritual prolongado en el tiempo y en el alma, donde el creador se transforma a la vez que va escribiendo, y donde cada página es el eco visible de una transformación invisible. Construir un grimorio no es simplemente registrar fórmulas mágicas, símbolos o rituales, sino da cuerpo a un templo interior, un canal de comunicación entre mundos, una semilla de eternidad sembrada en las páginas del tiempo.
Es el resultado de un compromiso interior con el misterio, una danza entre la sabiduría que se recuerda y la sabiduría que se recibe. Desde el instante en que nace la intención de escribir un grimorio, comienza a gestarse una realidad vibratoria única. El alma del grimorio ya existe antes de su primera letra, esperando ser despertada por el acto creador del escriba. Esa intención es el primer conjuro, el sello fundacional del libro, el pacto entre el creador y la obra que dará forma al resto del camino. El grimorio se convierte entonces en un objeto vivo, consagrado, cuya fuerza no depende de lo decorativo, lo antiguo o lo místico en apariencia, sino de la verdad energética con la que ha sido gestado. Cada decisión, desde el papel, la tinta, el símbolo en la portada, el alfabeto escogido, hasta el orden de los contenidos, está cargada de sentido espiritual y resonancia personal. El grimorio es espejo, es archivo, es canal. En él se guarda lo que no puede decirse de otra manera, lo que no cabe en los lenguajes comunes. Los susurros del alma, las revelaciones del espíritu, las señales de los guías. A través de su estructura flexible y modular, el grimorio acoge lo múltiple. Desde decretos de luz hasta conjuros de sombras, desde correspondencias planetarias hasta diarios de sueños, desde geometría sagrada hasta lenguas canalizadas. Se convierte en un universo en sí mismo, donde el orden aparente es solo una forma de permitir que lo inefable se revele con claridad. Cada sección es como una cámara de un templo, un espacio sagrado donde el espíritu puede moverse con libertad, donde el símbolo y el sentido se entrelazan como cuerpos danzantes de energía. El grimorio no es estático. Vive, respira, crece. Sus páginas se activan con la mirada del lector o del escriba, vibran cuando una verdad se registra en ellas, se sellan cuando algo demasiado profundo no puede ser compartido sin preparación espiritual. Y así, escribir en él no es un acto mecánico, sino una ceremonia. No se escribe simplemente con tinta, sino con conciencia, con la energía que fluye desde planos internos y que se plasma en líneas vivas. A veces, lo que se escribe no es comprendido al momento, pero el alma sabe que ese mensaje llegará en su tiempo justo. Otras veces, lo que se registra es la cristalización de una revelación largamente esperada. En todo caso, el grimorio se convierte en un contenedor del viaje interior, de los triunfos, las pruebas, las preguntas abiertas, las visiones, los pactos, los sueños y las renuncias. Es un mapa del alma en expansión. Además, la práctica de desarrollar un alfabeto mágico propio, como el éterio, por ejemplo, añade una capa más al carácter sagrado del grimorio. Pues no se trata solo de codificar información, sino de elevar el lenguaje al nivel de vibración, de transformar la palabra en acto, el signo en portal, el trazo en conjuro. El idioma oculto del grimorio no es para el ojo externo, sino para la resonancia interna, para que quien lo lea con el corazón, despierte las memorias que el alma guardó. Finalmente, el grimorio es legado. No necesariamente un legado físico, aunque puede serlo para un heredero espiritual o para un futuro yo reencarnado, sino un legado vibratorio que quedará inscrito en el tejido sutil del universo. Cada palabra escrita con intención, cada símbolo que porta verdad, cada invocación nacida desde el alma, permanece más allá del papel, como una luz encendida en los planos sutiles, como un nodo de conciencia expandida. Por eso, cuidar un grimorio, escribirlo con respeto, consagrarlo con amor, es un acto de alquimia interior. Nos recuerda quiénes somos, nos devuelve a nuestra fuente, y nos impulsa a seguir caminando con conciencia por el sendero del espíritu. El grimorio, entonces, no es solo un libro. Es una extensión del alma, una llave del tiempo, un faro en la oscuridad, un oráculo íntimo y un testimonio sagrado del viaje de regreso al origen. Que aquel que lo escriba, lo haga con reverencia. Que aquel que lo lea, lo haga con el alma despierta. Que aquel que lo reciba, entienda que no ha heredado páginas, sino llamas. Que cada trazo, cada palabra, cada sello, sea un canto eterno a la verdad. Porque en el silencio de sus hojas, vive el espíritu del fuego. La creación y desarrollo de un alfabeto sagrado y vivo, lo veremos en el próximo video. Si te ha gustado el video dale like. Y suscríbete si aún no lo estás. Nos vemos en el próximo video.